Un multimillonario descubre a un niño sosteniendo una foto de su infancia, pero la verdad detrás de ella te dejará atónito. La ciudad vibraba con una energía incansable, una marea incesante de movimiento y sonido. Los coches tocaban la bocina con impaciencia en los semáforos en rojo. Los vendedores ambulantes gritaban sus ofertas a los peatones que pasaban, y en algún lugar a lo lejos, el aullido de una sirena cortaba el aire de la tarde. Los imponentes rascacielos se alineaban en el horizonte, símbolos brillantes de riqueza y poder, pero Alexander Whitmore se encontraba lejos de la comodidad de su imperio de rascacielos. En cambio, se encontraba en una parte de la ciudad que había sido olvidada durante mucho tiempo. Calles estrechas bordeadas de edificios desmoronados, letreros de neón que parpadeaban débilmente y el olor a hormigón húmedo y óxido llenaba el aire. Un viento frío le rozó la cara cuando salió de su Rolls Royce negro, sus zapatos lustrados tocaron el pavimento lleno de colillas de cigarrillos y periódicos tirados. Este no era un lugar para hombres como él. No tenía por qué estar allí, no tenía ninguna razón para poner un pie en un barrio tan alejado de su mundo. Y sin embargo, allí estaba, impulsado por algo más profundo que la razón. Esa mañana, había llegado a su oficina un sobre sencillo, sin marcar, que había sido dejado sobre el escritorio de su asistente sin ninguna explicación. En su interior no había nada más que una fotografía, vieja y desgastada, con los bordes curvados por el paso del tiempo. Cuando la sacó, el tiempo pareció detenerse. Era él. Un niño de no más de 6 años estaba congelado en el marco, su pequeño cuerpo vestido con una camisa de rayas, su cabello oscuro ligeramente despeinado. Detrás de él, una casa modesta, una que apenas recordaba, se alzaba como un espectro de un pasado que había enterrado hacía mucho tiempo. El tono sepia de la fotografía la hacía parecer una reliquia de otra vida. Una vida antes del poder, antes de la riqueza, antes de que él se abriera paso hasta la cima del mundo y dejara todo atrás. Ahora, de pie ante un edificio abandonado con la pintura descascarada y las ventanas rotas, Alexander apretó con más fuerza la fotografía. No era un hombre propenso a la nostalgia, ni a entregarse al sentimentalismo del pasado. Pero algo en esa imagen, en su repentina aparición, lo inquietó de una manera que no podía explicar. Su chofer se quedó cerca del coche, una presencia silenciosa que lo observaba con una inquietud apenas disimulada. El hombre se aclaró la garganta y cambió de posición como si se resistiera a hablar. Alexander apenas giró la cabeza. Su chofer dudó antes de preguntar finalmente. ¿Está seguro, señor Whitmore? La pregunta quedó flotando en el aire frío, con una implicación clara. Un multimillonario, solo en los rincones más oscuros de la ciudad. Esto era un error. Pero Alexander no respondió. No necesitaba hacerlo. Sin decir palabra, dio un paso adelante. Sus zapatos resonaban contra el pavimento agrietado. Cada paso resonaba en el silencio. Fue entonces cuando vio al niño. Una pequeña figura estaba sentada encorvada en la acera, con las piernas dobladas contra el pecho, los pies descalzos apoyados en el suelo frío. Llevaba la ropa gastada, el pelo oscuro despeinado y la cara manchada de suciedad. Pero no fue su apariencia lo que hizo que Alexander se detuviera. Fue lo que el niño sostenía en sus manos. Otra fotografía, exactamente la misma. Una extraña opresión se formó en el pecho de Alexander mientras se acercaba, sus ojos clavados en la imagen sujetada entre los pequeños dedos del niño. El niño la sostenía con cuidado, casi con reverencia, como si fuera algo sagrado. El niño finalmente levantó la vista y por primera vez, sus ojos se encontraron. Unos ojos profundos y huecos lo miraban fijamente, oscuros e inquebrantables, demasiado conscientes para alguien tan joven. No había miedo en ellos, ninguna incertidumbre, solo un reconocimiento silencioso, como si hubiera estado esperando. Alexander sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Los labios del niño se separaron ligeramente antes de que finalmente hablara. Su voz era pequeña, tranquila, pero se escuchó a través de la calle vacía con una claridad inquietante. «Este eres tú, ¿verdad?» La pregunta era simple, engañosamente simple, pero algo en la forma en que el niño la dijo, tan calmada, tan segura, hizo que Alexander vacilara. Sus dedos temblaron a sus costados. Una ráfaga de viento frío agitó su abrigo, pero él apenas lo notó. Su mirada pasó del niño a la fotografía y viceversa. Su propia voz, normalmente tan serena, salió más tranquila de lo que esperaba.
¿De dónde sacaste eso? El niño no respondió de inmediato. En cambio, continuó mirando a Alexander, apretando ligeramente la foto. Había algo ilegible en su expresión. No miedo, ni curiosidad, sino algo más profundo. Entonces, después de lo que pareció una eternidad, el niño volvió a hablar. Alguien me lo dio. Las palabras provocaron una inesperada inquietud en el pecho de Alexander. Frunció el ceño mientras daba otro paso hacia adelante. El cuero pulido de sus zapatos apenas hacía ruido al pisar el pavimento. ¿Quién? Srenia preguntó. Por primera vez, los ojos del chico se desviaron, mirando la fotografía antes de volver a fijarse en el rostro de Alexander. El silencio se extendió entre ellos, denso y pesado. Entonces, por fin, el chico murmuró algo en voz baja. No sé su nombre. La respuesta no ayudó a aliviar la tensión que se instalaba en el pecho de Alexander. Dime cómo era, insistió, con la voz ahora aguda, recuperando el filo de acero de su actitud habitual. Había construido todo su imperio sobre la base de saberlo todo, de controlar cada variable. Esto era algo que no entendía y odiaba eso más que nada. Los dedos del chico se curvaron ligeramente alrededor de la fotografía. Me dijo que vendrías a buscarme. Una sensación fría e inquietante recorrió la columna de Alexander. La forma en que el chico hablaba, tan natural, tan absoluta, le hacía sentir que no tenía dudas, como si esto fuera inevitable. Alexander lo estudió con atención. El tenue resplandor de una farola cercana proyectaba sombras sobre el rostro del chico, resaltando la agudeza de sus pequeños rasgos, el vacío en sus ojos. Era joven, pero había algo eterno en él. Quería preguntar más, insistir más, pero por primera vez en mucho tiempo, Alexander se encontró sin palabras. En algún lugar a lo lejos, la ciudad avanzaba. La gente pasaba sin mirarlos, sin darse cuenta del extraño encuentro que se desarrollaba ante ellos. Alexander se quedó allí, mirando al chico que sostenía un pedazo de su pasado en sus manos. Y por primera vez en décadas, sintió algo extraño y desconocido agitarse dentro de él. Una pregunta que no tenía una respuesta fácil. Alexander llevó al niño a su ático, ignorando las protestas silenciosas de su propia mente. No era un hombre que se dejara llevar por el sentimentalismo. Las emociones no tenían cabida en su mundo, ni en los negocios, ni en su vida personal. Cada decisión que tomaba era calculada, cada movimiento preciso. Y sin embargo, allí estaba, conduciendo a un niño descalzo hacia el santuario de suelo de mármol de su hogar, sintiendo el peso desconocido de la inquietud instalarse en su pecho. El ático era enorme, diseñado con fría sofisticación. Ventanas de piso a techo se extendían por las paredes, ofreciendo una vista impresionante del horizonte de la ciudad, luces parpadeando como estrellas distantes. Los muebles eran elegantes, caros, cuidadosamente seleccionados. Todo era un símbolo de poder, de control. Y sin embargo, mientras el niño permanecía torpemente de pie cerca de la entrada, agarrando la fotografía en sus pequeñas manos, el espacio de repente se sintió vacío. Alexander se dirigió hacia la barra, sirviéndose un vaso de whisky con manos firmes, aunque su mente estaba todo menos tranquila. Había traído al niño allí sin entender del todo por qué. ¿Curiosidad? ¿Obligación? No lo sabía. Lo único que sabía era que había demasiadas preguntas sin respuesta y que tenía la intención de llegar al fondo de ellas. Se dio la vuelta y fijó su mirada aguda en el niño que estaba sentado rígidamente en el borde del sofá. La ropa del niño estaba hecha jirones y su piel pálida bajo el tenue resplandor de la lámpara de araña que había encima. Parecía fuera de lugar en un hogar destinado a hombres como Alexander, hombres que habían conquistado el mundo y habían dejado atrás su pasado. Alexander tomó un sorbo lento de su bebida. El ardor del whisky lo tranquilizó. Luego, dejó el vaso y habló con autoridad tranquila. Exigió saberlo todo. El niño vaciló y agarró la fotografía con más fuerza como si fuera un salvavidas. Respiró hondo antes de hablar finalmente, con voz pequeña pero firme. No recordaba mucho de sus padres. Sus recuerdos estaban fracturados, borrosos por la inestabilidad de su infancia. Había pasado la mayor parte de su vida vagando entre refugios, sin pertenecer a ningún lugar, siempre moviéndose. No había hogar ni estabilidad, solo la incertidumbre constante del mañana. Y entonces, hace apenas una semana, todo cambió. Un extraño lo había encontrado, un hombre al que nunca había visto antes. El hombre se había acercado a él,
viejo y cansado, con el rostro surcado por la edad y la enfermedad. Había puesto la fotografía en las manos del niño, con un apretón tembloroso pero firme. Le había dicho que esperara, que se quedara en un lugar. Le había prometido que la persona de la fotografía vendría. Alexander escuchó, su mente analizando cada palabra. Su ceño se profundizó. Le dijo al niño que describiera al hombre. Alexander permaneció rígido, con la mandíbula apretada. Su padre. Un nombre que no había sido pronunciado en años, una presencia que hacía tiempo que se había reducido a cenizas y recuerdos. La voz de Jonathan vaciló mientras continuaba. Después del incendio, no había habido otra opción. El sistema los habría separado, los habría destrozado, los habría perdido en el interminable barajo de hogares de acogida y burocracia. Había hecho lo que creía correcto. Había tomado al niño y lo había escondido. Pero había sido demasiado viejo, demasiado cansado, demasiado débil. Sus esfuerzos no habían sido suficientes. Había fracasado. Las palabras flotaban entre ellos, pesadas e irreversibles. Alexander se volvió hacia el niño que había crecido en las sombras, solo, mientras Alexander construía su imperio en la ignorancia. El niño que había soportado el peso de una vida no reclamada, abandonada, mientras Alexander había vivido bajo la ilusión de que era el único que había sobrevivido. Algo ardía en su pecho, crudo y desconocido. Ira. Culpa. Una tormenta enredada de emociones que había pasado años enterrando bajo la armadura de la riqueza y el poder. Sus manos se cerraron en puños a los costados. Exigió saber por qué Jonathan nunca se lo había dicho. Por qué había mantenido oculta la verdad. Su voz, baja y fría, tenía un dejo de algo peligrosamente cercano a la traición. Jonathan exhaló. Su frágil cuerpo tembló por el esfuerzo. Le dijo la verdad. Porque Alexander no le habría creído, porque se había sentido avergonzado. Las palabras le hirieron profundamente. Alexander permaneció inmóvil, el peso de ellas hundiéndose en sus huesos. Los años se extendían entre ellos, llenos de silencio, de tiempo perdido, de un pasado que había sido reescrito por la ausencia. Una tos violenta atravesó el pecho de Jonathan, sacudiendo la frágil estructura de su cuerpo. Se le estaba acabando el tiempo. La inevitabilidad de eso se instaló entre ellos, tácita. Y sin embargo, por primera vez en décadas, Alexander no se sentía como el hombre que el mundo sabía que era. No se sentía como el multimillonario, la figura intocable que había conquistado todo a su paso. Se sentía pequeño de nuevo, como un niño, de pie al borde de algo que no podía entender, mirando fijamente el rostro de fantasmas que había intentado olvidar durante mucho tiempo. Los dedos del anciano, frágiles e inestables, se extendieron, agarrando su muñeca débilmente. Su toque era ligero, apenas perceptible, pero ancló a Alexander en el momento. La voz de Jonathan, poco más que un susurro ahora, transmitió una última súplica. Le dijo que no le fallara al muchacho como lo había hecho. Luego, con un suspiro que apenas agitó el aire, se fue. Los días pasaron en un silencio lento y pesado. El mundo exterior continuó como siempre lo había hecho. Los mercados de valores subían y bajaban, los imperios se expandían, se firmaban acuerdos, pero dentro del ático de Alexander, el tiempo parecía haberse detenido. La base alguna vez inquebrantable de su vida, construida sobre el poder, la riqueza y la precisión despiadada, ahora se sentía tan frágil como el cristal, lista para romperse bajo el peso de la verdad que ya no podía ignorar. El niño, su hermano, estaba ahora bajo su cuidado. La comprensión se instaló lentamente, una presencia no invitada en su mente, presionando contra las paredes de su existencia cuidadosamente estructurada. Alexander nunca antes había sido responsable de nadie. No realmente. Había construido un imperio basado en el control, en tomar las decisiones correctas, en ver 5 pasos por delante. ¿Pero esto? ¿Un niño? ¿Una vida más allá de los números y las estrategias? No sabía cómo manejarse en esto. El niño se movió silenciosamente por el ático, su pequeña figura casi tragada por la inmensidad del mismo. No tenía pertenencias, nada que lo atara a ese lugar excepto la fotografía que llevaba a todas partes. No se quejaba, no pedía nada. Simplemente existía en el espacio, como si no estuviera seguro de si realmente pertenecía allí. Y Alexander, que comandaba las salas de juntas con una sola palabra, que enfrentaba a los adversarios sin dudar, no sabía qué decirle.
Una noche, se sentaron a la larga mesa del comedor, una comida intacta entre ellos. El silencio no era incómodo, pero se extendía entre ellos, lleno del peso tácito de todo lo que se había perdido. Las luces de la ciudad parpadeaban más allá de las ventanas de vidrio, proyectando reflejos sobre el mármol pulido, pero ninguno de los dos miró hacia afuera. El niño se movió ligeramente, empujando un trozo de comida alrededor de su plato. Luego, después de lo que pareció una larga deliberación, habló. Su voz era tranquila, incierta, pero clara. Quería saber cómo había sido su padre. Alexander levantó la vista y su mirada se encontró con la del niño. La pregunta quedó flotando en el aire, simple pero pesada. El niño frunció el ceño, buscando en su memoria. Dijo que el hombre tenía barba gris y que parecía enfermo. Su voz era insegura, pero había peso en sus palabras, como si el encuentro hubiera dejado una marca duradera en él. No había entendido por qué ese extraño había venido a él, por qué le habían dado la fotografía, pero había algo desesperado en los ojos del hombre. Los dedos de Alexander apretaron su vaso. Su pulso se aceleró, aunque mantuvo su expresión ilegible. Solo había una persona que encajaba con esa descripción. Un nombre en el que no había pensado en años. Jonathan Carter. El nombre tocó algo profundo dentro de él, llevándolo de vuelta a un tiempo que había enterrado hacía mucho tiempo. Jonathan había sido el amigo más cercano de su padre, una presencia constante en su infancia hasta la noche en que todo se quemó. Alexander había sido demasiado pequeño para entenderlo, pero recordaba el fuego, el humo sofocante, el crujido de la madera al derrumbarse, la forma en que el mundo había sido devorado por las llamas. Después de esa noche, su vida se había desmoronado. Sus padres se habían ido, y él se vio arrastrado a una vida dictada por tutores legales, parientes lejanos y, finalmente, las frías paredes de los internados. No había vuelto a ver a Jonathan desde entonces. Pero si Jonathan había encontrado al niño, si había sido él quien lo había enviado, entonces había más en esta historia de lo que Alexander jamás había sabido. Un nudo se formó en su estómago, algo peligrosamente cercano a la inquietud. No era un hombre que dudara, que dejara que lo desconocido persistiera. Tomó una decisión. Sacó su teléfono e hizo una llamada. Su equipo de seguridad trabajó rápidamente, revisando los registros, rastreando lo que quedaba de Jonathan Carter. En cuestión de horas lo habían encontrado. Jonathan era apenas una sombra del hombre que Alexander recordaba, una figura frágil y moribunda en un hospicio con poca luz en las afueras de la ciudad, con su cuerpo devastado por el tiempo y la enfermedad. La presencia alguna vez poderosa de su infancia ahora no era más que piel y huesos, apoyada contra sábanas blancas en una habitación que olía a muerte silenciosa y antiséptica. Alexander entró, sus pasos pesados contra el suelo esterilizado. El aire se sentía espeso, sofocante. Por un momento se quedó quieto, mirando al hombre que una vez había sido parte de su pasado, sin saber si estaba preparado para lo que estaba a punto de suceder. Entonces, como si sintiera su presencia, los ojos hundidos de Jonathan se abrieron. Su mirada encontró a Alexander. El reconocimiento surgió a través de la neblina de la enfermedad. Sus labios se separaron, su respiración era áspera y débil, y luego habló. Había encontrado al niño. Las palabras salieron con dificultad, cada sílaba forzada, pero había una tranquila certeza en ellas. Alexander sintió que se le oprimía el pecho, aunque no dijo nada. Exigió saber quién era el niño, aunque algo en sus entrañas ya sabía la respuesta. Jonathan respiró con dificultad. Su voz era apenas más que un susurro, pero las palabras golpearon con la fuerza de un martillo. El niño era el hermano de Alexander. El mundo pareció inclinarse. El aire de la habitación se sentía más tenue, las paredes se cerraban. La mente de Alexander corría, tratando de procesar la revelación, pero el peso de la misma se asentaba en lo profundo de su pecho. Había pasado toda su vida creyendo que estaba solo, que había perdido todo en el incendio, que nadie había sobrevivido, y sin embargo, todos estos años después, la verdad había quedado enterrada bajo el tiempo, esperando resurgir. Un hermano. Alexander apenas se dio cuenta de que había exhalado, el sonido tembloroso, inestable, algo desconocido para él. Su agarre en el vaso de whisky se aflojó cuando la realidad de las palabras de Jonathan se instaló en sus huesos. El pasado nunca había sido enterrado realmente. Solo había estado esperando a ser descubierto.
La respiración de Alexander era lenta y mesurada, pero su pulso lo traicionó, golpeando pesadamente debajo de sus costillas. Había pasado toda su vida dominando el control, sobre sus emociones, sobre su imperio, sobre cada detalle de su existencia. Y sin embargo, de pie allí, mirando al hombre moribundo frente a él, sintió que ese control se le escapaba entre los dedos como arena. Su voz, normalmente tan aguda y autoritaria, salió más tranquila de lo que pretendía. Le dijo a Jonathan que estaba mintiendo. Las palabras se sintieron huecas incluso cuando salieron de sus labios. Los labios de Jonathan se curvaron en la más leve de las sonrisas, un fantasma de algo cansado y desgastado. Su piel, delgada y estirada sobre huesos frágiles, tenía la palidez de un hombre cuyo tiempo ya se había acabado. Su respiración era débil, superficial, pero su voz tenía un peso que se instaló en lo profundo del pecho de Alexander. Le dijo que le había hecho una promesa a su padre. Dudó. Los recuerdos de su padre eran lejanos, enterrados bajo años de acero y ambición. Recordó la risa, las manos fuertes que lo levantaban del suelo, una voz profunda contándole cuentos antes de dormir. Pero esos recuerdos ahora parecían ecos, desvanecidos, distantes, casi irreales. Su padre se había ido durante tanto tiempo, reemplazado por números, tratos, poder. Se obligó a alcanzar lo que quedaba. Le dijo al niño que su padre había sido amable, que lo habría amado. Las palabras se sintieron extrañas en su lengua, desconocidas, pero verdaderas. El niño no dijo nada al principio, simplemente asintió, como si esa respuesta fuera suficiente. El silencio regresó, pero ya no se sentía tan pesado como antes. Pasaron minutos antes de que el niño volviera a hablar. Su pregunta fue tranquila pero segura. Quería saber qué pasaba ahora. Alexander no tenía respuesta. No era padre. Ni siquiera estaba seguro de saber cómo ser un hermano. Pero por primera vez en su vida, la certeza sobre la que había construido su mundo parecía no importar. Su mirada se desvió hacia la fotografía que había entre ellos. La imagen desgastada de un niño que lo había perdido todo, mirando a otro niño que había perdido lo mismo. Se había pasado toda la vida huyendo de su pasado. Ahora lo estaba mirando a él, y esta vez no podía apartar la mirada.